Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el origen y fundamento de los derechos humanos. Los derechos humanos nacen a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Holocausto y las constantes violaciones de los derechos de las personas por tener una raza pura dentro de la época del nazismo, los genocidios, las torturas y los actos de barbarie dieron origen a tratados que protegen la integridad individual de las personas y también a situaciones de derechos humanos para el reconocimiento tanto de la protección de los principios éticos como de un régimen jurídico. Por lo pronto, el Tratado de Versalles y los derechos humanos forman parte de esta protección a los derechos de las personas y sus garantías individuales. Dentro de la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 68, va a establecer la Comisión de Orden Económico y Social para la promoción de los derechos humanos. Esta misma va a ir dando lugar a la creación de los derechos humanos en el documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En su artículo primero menciona que todos los seres humanos nacen libres en igualdad de dignidad y derechos. Posteriormente a esta guerra, menciona que los derechos humanos son inalienables, imprescindibles e inderogables. Todos los seres humanos son sujetos de titulares de derecho y son válidos los derechos tanto en el gobierno como en las instituciones de seguridad. Dentro de los orígenes de los derechos humanos se encuentran los movimientos que surgen en la Escuela de Bolonia, con las discusiones de los franciscanos y dominicos con respecto a la pobreza, tanto para la esclavitud, el dominio de los mares y los territorios, la legitimidad de la monarquía absoluta y las autoridades o potestades del Parlamento. La filosofía moral va a teorizar sobre los derechos y va a concebir como restricciones éticas para dirigirlas de manera individual, también a la autonomía. Van a ser irrestrictas en tanto no van a depender de una época, raza, cultura o religión, ampliamente aceptadas, inalienables y sistematizadas. Los derechos y deberes van a ser normas que pueden ser obligatorias, prohibidas, permitidas, entendidas tanto moral y jurídicamente. Los derechos y deberes van a estar dirigidos al derecho a la libertad, al derecho a esta libertad va a ser una libertad protegida de manera civil, tanto derechos de protección. Los derechos no van a tener una correlación uno a uno, sino un derecho nos va a dar diferentes o una gran gama de deberes. Toda acción que implica un derecho va a tener o va a implicar deberes morales. Dentro del concepto de derecho existen diferentes teorías. Dentro de ellas se encuentra la teoría del beneficio o del interés, que va a estar dirigida únicamente a los titulares de derecho. En este caso puede ser individualmente para una persona o para un grupo de una sociedad. Y estos van a ser de tipo utilitario. Los derechos van a producir un beneficio dirigido a la persona titular del derecho. Los sistemas normativos integran tanto normas como juicios de valor. Dentro de la teoría de la elección, esta sostiene que toda persona es libre de elección o de elegir
de manera libre, sin tener ninguna coerción o presión, que va a ser de tipo natural y que responde a la voluntad personal y no a la voluntad de otros. La teoría de las pretensiones válidas, esta distingue los derechos pretensiones que van a utilizarse para la planeación de las demandas asociadas a la dignidad humana, estar en posición adecuada según legal o moralmente para poder demandar, como por ejemplo en el aborto o en la privación de la libertad. En la teoría de los títulos, esta teoría habla de los títulos relacionados al derecho a la vida, como los títulos jurisdiccionales, que van a estar basados en las personas asignadas a un valor intrínseco en cuanto a las elecciones o planes que van a determinar. Por ejemplo, se encuentra aquí el derecho a mi vida o el derecho a la vida. Dentro de los derechos humanos van específicamente ver si son derechos morales. En cuanto a esto, existe un gran debate que propiamente tanto diferentes teóricos diferentes teóricos han hablado de la fundamentación de los derechos humanos, que esta puede ser posible, no otros como Robertson dicen que no es necesaria, pero Burke y Kant dicen que la fundamentación del derecho van a ser posibles y necesarios. Tanto las creencias morales como la práctica política y la deliberación racional van a dar lugar a una nueva dimensión de la realidad humana. La validez jurídica de los actos nacionales de gobierno va a depender de la validez ética. Se va a apelar a la protección de los miembros de la familia humana desde una concepción de derecho moral. Dentro de los fundamentos de los derechos humanos también se encuentran algunos principios, como puede ser el principio de autonomía y bienestar. En este integra la intencionalidad y la voluntad. Existen otros tres principios, como es la autonomía, que va a estar dirigida a la libertad positiva, el principio de inviolabilidad, al principio de dignidad y al principio de la inviolabilidad, que va a estar más que otra cosa dirigido a la prohibición de imponer sacrificios o privaciones a otras personas en contra de su voluntad. Otro de los fundamentos se está centrado en el consenso y disenso, directamente en el principio de la deliberación, en donde una persona va a poder hacer uso o no de una determinada norma o acción institucional, como por ejemplo, en ella encontramos el derecho al aborto y a tener una muerte asistida, o en los casos de suicidio, cuando se pide apoyo asistido para estas condiciones de muerte. En esto se van a tomar como en un fin en sí mismo. Dentro de los fundamentos del derecho, menciona que los derechos humanos van a condicionar la validez jurídica de los actos realizados. La internacionalización de los derechos humanos constituye la justificación de principios morales fundamentales, por lo que la noción de derechos humanos va a ser indispensable.
Los derechos humanos incluyen el derecho a ser libres en igualdad de derechos, libres en discriminación, en tener derecho a la vida, el derecho a la libertad para no ser esclavos, la libre forma de tortura, ser reconocido como personas ante la ley, tener un hogar, una familia, un matrimonio, tener un empleo, la educación, la salud, el derecho a la libertad de pensamiento y eh, a la libre expresión de nuestra voluntad, van a ser algunos de los derechos que se encuentran integrados dentro de los derechos humanos. También encontramos el derecho a la igualdad y el derecho a la vida y a la no discriminación. Esta es parte de la bibliografía en donde hacemos mención a, a la teoría del derecho y en el capítulo que dejamos en esta